La entrevista de esta mañana, a esta hora nos acompaña en CNN Chile Radio la presidenta del Consejo Directivo del CERVEL, Pamela Figueroa. ¿Cómo está, Pamela? Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Hola, Pamela, buen día. Pamela, bueno, comencemos hablando respecto a la preparación de lo que vendrá en noviembre, digo, de esta elección presidencial y parlamentaria, en particular respecto a la conformación del padrón para estas elecciones. ¿En qué etapa se encuentra ese proceso? Sí, muy buena pregunta. Para las elecciones de noviembre, del 16 de noviembre, ya estamos trabajando en el padrón, ya ha sido elaborado y dado a conocer a las instancias que corresponde el padrón provisorio. ¿Qué significa el padrón provisorio? Significa que a partir del registro electoral, ya el registro electoral para estas elecciones se cerró el 28 de junio con los últimos cambios de domicilio electoral, ¿no es cierto? A partir de ese registro se establecen cuáles son las personas habilitadas y las personas inhabilitadas para votar, ¿ya? Es decir, hay personas que por distintas razones están inhabilitadas y no ingresan al padrón electoral. Entonces, el 19 de julio, el Consejo Directivo del Servicio Electoral ya aprueba este primer padrón, que es el padrón provisorio. Y ese padrón provisorio se entrega a las entidades auditoras externas que van a revisar que toda la información del padrón provisorio cumpla con los requisitos que establece, ¿no es cierto?, la legislación para las personas habilitadas para votar. Este trabajo lo hacen las entidades auditoras hasta el 18 de agosto y ese día, el 18 de agosto, se da a conocer el padrón auditado. Y ese padrón auditado existe un periodo de reclamación, es decir, aquellas personas que no estén en el padrón o por alguna razón la información para las personas sea necesaria revisar, hay un periodo de 10 días de reclamación, es decir, entre el 18 y el 28 de agosto es el periodo de reclamación. Y luego, el 17 de septiembre, ya publicamos el padrón definitivo. Ya ese es el padrón donde van a estar todas las personas habilitadas para votar, tanto en Chile como en el exterior. Y ese padrón ya es definitivo y es el que se conoce, ¿no es cierto?, para que las personas puedan participar en las elecciones del 18 de noviembre y si hay una segunda vuelta electoral, en la segunda vuelta electoral del mes de diciembre. Pamela, pero este padrón provisorio, del que ya hemos conocido detalles, que son 15.450.377 electores que lo conforman, ¿no puede sufrir ninguna modificación más allá de las que usted ha descrito? Se lo pregunto por proyectos de ley que se han estado discutiendo, de quiénes podrían eventualmente votar, que fuera obligatorio, que no fuera obligatorio. ¿Este es el número o esta es la cantidad de gente que va a participar en la próxima elección y no hay modificación posible al padrón? Claro, en el fondo, muy buena pregunta, Carolina, porque en el fondo cuando ya se determina el padrón provisorio, ese padrón provisorio se establece a partir de la legislación actual, es decir, qué personas están habilitadas y qué personas estarían inhabilitadas para votar, ¿ya? Y el padrón es un elemento muy importante en la legitimidad de nuestro sistema electoral, es decir, las personas que están habilitadas y que se conozca el procedimiento, quiénes pueden votar, por tanto, quiénes pueden elegir a nuestras autoridades, es un elemento muy importante de la legitimidad del proceso electoral. Entonces, ese padrón provisorio se construye a partir del registro electoral y se establece, ¿no es cierto?, a partir también de la legislación. Entonces, durante el proceso de auditoría y durante el proceso de reclamaciones se hacen algunas modificaciones muy específicas. Por ejemplo, personas que están en el padrón electoral y que tienen mal su domicilio electoral y hay que, ¿no es cierto?, ajustar ese domicilio electoral. O personas que en ese lapso, por ejemplo, fallecen cuando todavía
haciendo la auditoría, o personas, a veces hay cambio de nombre registral o de sexo registral también, ¿no es cierto? Eso también se ajusta durante el proceso de auditoría, pero son cambios muy puntuales de las personas que ya están en el registro y que ya están, ¿no es cierto?, en ese padrón provisorio. Y luego de eso, ¿no es cierto?, está el periodo de reclamaciones cuando el padrón auditado se da a conocer, pero ya estamos trabajando, ¿no es cierto?, sobre un universo de electores que no debiera sufrir una modificación mayor que esos ajustes que establece, ¿no es cierto?, el procedimiento regular de la elaboración del padrón electoral. Pamela, y del total, entonces, en base a este padrón provisorio, del total de electores, ¿cuántos son extranjeros habilitados para votar? Sí, hasta el momento son alrededor de 886.190 extranjeros y 160.856 chilenos en el exterior, ¿ya? El padrón está alrededor de los 15.700.000 personas Sí. y 186.000 son extranjeros y 160.000 chilenos que viven en el exterior y que van a votar en estas elecciones porque pueden votar en las elecciones nacionales. Pamela, desde el punto de vista entonces, a propósito de lo que preguntaba Carola, de lo que está en juego en la legislación, ¿eso de qué manera va a afectar el proceso de preparación del CERVEL? Ya entendemos que los cambios en el padrón deberían ser menores, pero ¿de qué manera impacta en el proceso de preparación? Bueno, hay varios temas que se están discutiendo a nivel legislativo, sobre todo lo que tiene que ver con la multa para el voto obligatorio. Recordemos que nuestra legislación establece que de ahora en adelante, o sea, desde que esa legislación se estableció, en las últimas elecciones el voto es obligatorio, pero lo que no está regulado para esta elección y en adelante es la multa, la sanción en relación al ejercicio del voto obligatorio. Entonces, lo que tiene que ver con el aspecto de la multa es algo que todavía se puede legislar porque la multa, como sabemos, se efectúa una vez que ya se verificó, que ya se realizó la elección. Claro. Entonces, el Servicio Electoral, después que se hace la elección, nosotros tenemos el deber de denunciar a las personas que no concurrieron a votar. Esa información se envía a los juzgados de policía local y son los juzgados de policía local los que, ¿no es cierto?, implementan esa sanción y notifican a las personas. Entonces, por eso en general las multas demoran un periodo posterior a la elección. Por tanto, lo que tiene que ver con la legislación de la multa, el Congreso todavía tiene tiempo de poder generar esa legislación hasta el periodo previo a la elección, porque también es importante que la multa se establezca antes de que las personas vayan a votar para que las personas conozcan y sepan cuál va a ser esa multa, ¿no es cierto?, esa sanción. ¿Y hay plazo para eso? Claro, el plazo es hasta noviembre, es decir, hasta que sea antes de la elección, para que las personas antes de votar conozcan cuál es la multa el monto de la multa o el tipo de sanción que se va a generar en relación al voto obligatorio. O sea, Pamela, la ley tiene que estar lista antes de la elección para que el elector vaya a votar con esa información. Claro, exacto. Eso es lo óptimo porque lo importante, ¿no es cierto?, es que cuando uno, por ejemplo, si las personas no votaran por cualquier razón y no tienen una excusa, no tienen una forma de explicar por qué no fueron a votar y que van a estar sujetas a una multa, es importante que sepan también cuál va a ser esa sanción, ¿no es cierto? Eso creo que es muy importante por la transparencia del proceso. Y en ese sentido, una de las alternativas, la que más posibilidades tiene de avanzar, es un proyecto de la diputada Johanna Pérez que establece multas para los ciudadanos chilenos, pero no para los extranjeros habilitados para votar, que en la práctica hace menos obligatorio el voto de los extranjeros. Una configuración así es compatible con nuestro sistema electoral, podría funcionar, ¿cierto? Sí, podría funcionar porque eso no afecta para esta elección el padrón electoral. Y de hecho, bueno, también, y nosotros como Servicio Electoral hemos ido participando en las discusiones que se dan en el Congreso, como organismo técnico siempre nos corresponde, ¿no es cierto?, ir a presentar la información, la evidencia, nuestro parecer con respecto a la implementación de la legislación electoral,
cualquier legislación que quiera afectar el padrón electoral hacia futuro, ¿no es cierto?, que no sea en esta elección, obviamente que es una discusión que se está dando y se puede dar en el Congreso Nacional. Y con respecto a la multa, como tú señalabas, hay distintos proyectos de ley que han ingresado y que han promovido distintas instancias, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Los que afecten solamente a la multa, todavía hay tiempo de legislar de aquí hasta que sea el proceso electoral, que es en el mes de noviembre, ¿ya? Entonces, creo que en ese ámbito, y lo hemos señalado abiertamente nosotros como servicio electoral, eso no impactaría en la organización de la elección y en la elaboración del padrón electoral para las elecciones de noviembre. Y por eso es muy importante, ¿no es cierto?, hacer esa diferenciación de la legislación que afecta al padrón electoral y aquella que no afecta al padrón electoral. Perdón, ¿y cuánto tiempo? Porque también la discusión política se ha instalado, ¿cierto?, en orden a quién elige a quién gobierna el país, y el gobierno está en la idea de que tienen que ser los chilenos quienes los eligen, y hablan de los sistemas electorales de otros países donde los extranjeros participan en elecciones territoriales, pero no en elecciones presidenciales, por ejemplo. Entonces también está la idea de avanzar en paralelo, resolver esto que mencionábamos para esta elección, pero también empezar a legislar para que en el futuro haya más exigencias para votar. ¿Cuánto tiempo se necesita para hacer la modificación del padrón electoral si una iniciativa como esa, más definitiva, prospera? ¿De qué elección estaríamos hablando? Sí, bueno, efectivamente la evidencia comparada muestra que Chile es uno de los países que tiene como mayor apertura a la participación electoral de extranjeros, ¿ya? Hay otros países, por ejemplo, como Uruguay, donde los extranjeros también participan en elecciones presidenciales, pero los requisitos que se les piden a esos extranjeros son bastante más altos en cantidad de años, por ejemplo, y en su situación migratoria. Nosotros por la ley tenemos que establecer el padrón provisorio 120 días antes de la elección, ¿ya? Entonces, por esa razón, la idea es que cualquier cambio legislativo sea previo a ese periodo, y también nosotros como servicio electoral, y esto también basado en evidencia comparada, es muy importante que cualquier cambio legislativo, legal, que afecte el sistema electoral sea con bastante anticipación a los procesos electorales. Sabemos, ¿no es cierto?, que Chile desde el año 2020 hasta el 2025 hemos tenido procesos electorales todos los años. Por eso los cambios electorales han sido muy cercanos a los procesos de elecciones. Pero el año 2026 y el año 2027 no tenemos elecciones, así que yo creo que ese es un buen periodo, ¿no es cierto?, para poder revisar nuestra legislación a partir de la experiencia que hemos tenido en los últimos años, y como servicio electoral vamos a estar muy disponibles a participar en ese debate y aportar con la evidencia y con la experiencia que nosotros tenemos como órgano electoral y que hemos tenido, como te decía, este trabajo tan intenso durante los últimos 5 años. Pamela Figueroa, la presidenta del Consejo Directivo de CERVEL, ha estado con nosotras aquí en CNN Chile Radio. Gracias por esta entrevista, Pamela. Muchas gracias a ustedes por el interés en promover esta información. Muchas gracias. Gracias, Pamela. 10 de la mañana con 48 minutos.